Noches, les invito para que vayan conmigo allá en Ageo capítulo 1. Es la segunda semana que estamos mirando este libro, Profeta Menor, y estamos disfrutando y aplicando todo que Dios tiene para nosotros en este libro. Nosotros vamos a estar mirando desde versículo 5 al versículo 11 esta noche. Se puede mantener sentado, vamos a leerla, después entregar en oración este tiempo al Señor para que nos enseñe y podemos disfrutar esta parte de este mensaje, esta profecía, este sermón a la nación de Israel. Vamos a empezar en versículo 5, terminamos en versículo 11, oramos, después entramos a estudiar estos versículos uno por uno. Dice en versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Señor, te entregamos estos versículos, dándote gracias por lo que tú vas a enseñarnos a nosotros en esta noche. Señor, que podemos salir con más conocimiento de tu palabra, podemos salir con alimento espiritual para nosotros. Y Señor, entregamos nuestro corazón a ti en este momento. Y si tú nos enseñas algo en nuestra vida esta noche que podemos obedecer, podemos confesar, y Señor, que podemos salir contentos en nuestra relación contigo, que sea personal, íntima y apasionado. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros seguimos esta noche con nuestro estudio de Ageo, Profeta Menor. Aquí estamos casi terminando nuestro estudio de repaso del Antiguo Testamento, y faltan 3 libros que nosotros vamos a estudiar y disfrutar en estos 12 profetas menores. Y sabemos que Ageo, como los otros profetas, los profetas mayores, los 5 y los 12 profetas menores, son profetas del Señor. Y ellos son llamados para un mensaje específico para la nación de Israel. Cada profeta, y muchos de ellos tenían ese trabajo para animarles a ellos a regresar otra vez al Señor. Muchos tiempos ellos tenían ídolos y estaban apartados, y Dios mandó un profeta para que ellos reconozcan que estaban apartados, y Dios iba y estaba preparando juicio y mandó profetas para decirle a ellos que si no vuelven otra vez a los pies de Cristo, pues algo viene para ellos en el futuro. Pero nosotros tenemos aquí a Ageo, un profeta que Dios llamó por solamente 4 semanas o 4 meses
Ya Ageo era un hombre mayor, pero Dios todavía tenía algo especial para él. Como dije la semana pasada, eso nos dice a nosotros que aún la edad que nosotros tenemos, no podemos dar esa excusa que yo ya estoy viejo y no puedo servirle al Señor. Si tú todavía estás respirando, significa que Dios no ha terminado contigo. Pero este mensaje que Dios escogió al profeta Ageo para la nación de Israel. Y recuerda que estamos después que ellos regresaron de Babilonia, debajo de Zorobabel, y estaban ya en Jerusalén. Ellos empezaron, cuando salieron de Babilonia, empezaron a construir este templo. Cogieron permiso del rey de Persia para ir y empezar a construir el templo que Babilonia destruyó, ¿verdad? Y ahora Persia tomó a Babilonia, le ganó, y ahora Persia es el lugar más poderoso, el reino más poderoso. Le dieron permiso a entrar en Jerusalén otra vez. Empezaron por 2 años, estaban animados y empezaron la fundación de este templo, pero algo pasó después de 2 años. Se desanimaron, empezaron a dar excusas. Habían enemigos que no estaban contentos en ellos otra vez construir este templo, y se desanimaron por 16 años. 16 años este templo que ellos empezaron, estaban animados, se quedó ahí solamente con la fundación, y ahí 16 años. Y eso no le agradó al Señor. Obviamente Él quería que este templo sea construido, y ahora Él manda a Ageo para hablar con ellos, para enseñarle que era tiempo ya para ellos empezar otra vez a construir este templo. Y este es el gran mensaje. Y cuando nosotros vemos el tema de este libro, quiero que se recuerden esta frase, que cada vez que tenga ese nombre Ageo o vean otra predicación de Ageo, que lo que viene en su mente es reconstrucción de templo. Porque ese es el tema mayor, el tema principal de este libro, reconstruir el templo. Cada vez que escuchen Ageo, lo primero que viene a su mente es reconstruir el templo. Este es el mensaje, este es lo que Dios desea para la nación de Israel. Y esto es que nosotros estamos estudiando, porque hay muchos detalles en que este clamor, este mensaje del Señor a Israel, hay muchos detalles, y tenemos estos capítulos para enseñarnos estos detalles y para nosotros ver las excusas y ver lo que realmente estaba pasando en este libro. Cuando pensé sobre ellos parando de construir el templo, empecé a pensar sobre mi vida propia, y quizás quiero hacer esta aplicación a su vida, porque yo creo que más los caballeros, pero quizás las damas también. Pero ¿cuántos empiezan un proyecto y no la terminan? A veces nosotros estamos animados a empezar un proyecto en la casa. Las esposas nos dan una lista grande de los proyectos, y le decimos a la esposa: yo voy a empezar este proyecto, tengo los artículos, y mañana por la mañana arranco y empezamos. Y ellos se levantan por la mañana y cogen su mantillo y sus tornillos y empieza el trabajo. Pero después, durante la semana, las cosas, otros detalles, otras citas, otras cosas que tienen que hacer, lo hacen primero, y este proyecto se queda sin terminar. Y muchas veces, pues, las esposas dicen: hello, ¿recuerda ese proyecto 3 años atrás que empezaste? Hiciste mitad de ella, la casa está pintada a mitad, o el baño se terminó, la loseta mitad solamente, y les anima a empezar otra vez para terminar este proyecto. Y cuando yo veo esta historia y leyendo los versículos, me recuerdo de muchas veces nosotros empezar algo y no terminarla. Y es exactamente lo que estaba pasando aquí.
empezaron algo y no terminaron el proyecto, y Dios, como muchas las esposas, pues ahora tiene que venir otra vez fuertemente, recordarle el propósito y animarles a empezar otra vez este proyecto. Ageo tenemos 2 capítulos, no es un libro grande. Aunque es profeta menor, no significa que son insignificados, solamente que la cantidad de capítulos y versículos no es grande comparado a Daniel y Ezequiel y los otros profetas mayores. Sabemos que Ageo nació en Babilonia. El tiempo que ellos estaban en cautiverio por 70 años, Ageo nació durante ese momento. Sabemos que en este momento, en el libro de Ageo, él tenía como 70 años. So, si estaban en Babilonia por 70 años y ahora son unos 18 años después, pues nació entre 16 o 18 años dentro de esos 70 años que estaban en cautiverio. El tema, como dice, reconstruir el templo. Sabemos que hay 3 profetas, los últimos 3 profetas en el Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los únicos profetas que vinieron a Israel después de cautiverio de Babilonia. Los otros profetas, ¿verdad? Son 5 por 12, son 17 menos 1 porque hay uno que no es nombre de profeta. Son 16 profetas y 13 de ellos son profetas antes de Babilonia, y había unos cuantos dentro de Babilonia, pero estos últimos 3 fueron profetas después del cautiverio en Babilonia. Y Ageo dio 4 mensajes en este libro, 4 mensajes en 4 meses. El mensaje para animarles a estos judíos para construir este templo. Por ejemplo, el primer mensaje fue el llamado de construcción. El primer mensaje es, mira, vamos a construir este templo. Esa fue la exhortación. Solamente uno de los mensajes que Ageo predica y le comparte con ellos es esta exhortación, es el primer mensaje. Los otros 3 que vemos son mensajes de ánimo, de fortaleza, para que ellos se animen a seguir en este proyecto. El segundo mensaje es el llamado a confiar en el Señor. El tercer mensaje es el llamado a la limpieza de la vida. Ahora Ageo se enfoca en su vida personal, en su corazón, y él le anima a ellos a limpiar su vida, limpiar su corazón. Después se termina en el llamado a la confianza en el futuro, y aún mira más allá al futuro, y nosotros vemos eso y vamos a estudiar cada uno de ellos en estas semanas que vamos a estar en Ageo. Quiero recordarle un poco de la semana pasada para nosotros entrar. Si ya conocen el método que yo siempre predico en los libros, yo siempre doy un repaso para recordarnos. Después nosotros entramos a los versículos de ese día. Nosotros hablamos la semana pasada, dimos la introducción que es importante en versículo 1. Versículo 1 nos dio a nosotros una fecha exacta de dónde nosotros estamos en el tiempo que estamos en este momento. Dios tuvo un mensaje a los líderes. El primero mensaje fue a Zorobabel y fue a Josué. Zorobabel era un líder ahí en Judea, y Josué fue un sacerdote allá, y este mensaje fue a ellos dos. El mensaje que Ageo tenía para ellos tenía que ver con los judíos. Mira lo que ellos están diciendo, mira lo que ellos están haciendo. Después de eso vamos a ver que el mensaje va más directamente a los judíos, pero él empieza con los líderes para enseñarle que las personas que ellos están dirigiendo tienen estas excusas. Vemos en versículo 2, empezamos con estas excusas de los judíos. Los judíos trajeron excusa que no era tiempo, y aún lo cambiaron espiritual. No es tiempo de Dios para nosotros reconstruir este templo. Tú sabes que nosotros
tenemos miles de excusas, aun cuando Dios nos pide a nosotros hacer algo espiritual. Decimos, no siento que es tiempo del Señor y aunque Dios nos motiva y nos lleva a nosotros a hacerlo, todavía damos excusas. Ellos dijeron que estaban pasando por tiempos personales. Yo no puedo construir el templo porque en mi vida personal yo estoy pasando por algo difícil. Es lo que decía ellos. También dijeron que los enemigos estaban atacándole a ellos. Y era correcto, estaban pasando por tiempos difíciles y vamos a ver algunos de ellos esta noche. Y era cierto que habían enemigos que no querían que ellos empiecen a construir este templo. Y usaron eso como excusas para que le dé esa oportunidad de no hacerlo. Porque recuerda, el deseo de ellos es ni ahora empezar a hacerlo. Quizás no tenían un tiempo, no dijeron, en 5 años vamos a empezarla. No vamos a hacerlo ahora. Y no había fecha en cuándo iban a empezar. Después en versículo 3 y versículo 4, Dios empieza a examinarle a ellos. Dios dio una comparación entre la casa de ellos y la casa de Dios. Y Él le dice, mira, ustedes están más pendientes y desean más de sus propias casas, pero mira el templo allá. Dios lo llama y dice desierto, que lo dejaron solo. Pero cuando mira acá a las casas de ellos, wow, qué bonitas son las casas. Y dice, mira, pasaron tiempo organizando y poniendo su casa bonita, pero ¿qué es más importante? El templo. ¿Y qué pasó con el templo? Nada. Aún ellos usaron los artículos que tenía que ser para el templo y lo usaron para que sus casas se vean bonitas. No debían hacer eso, pero como no habían planes para construir el templo, pues ¿por qué tener todos esos materiales sin usar? Y Dios le confrontó a ellos sobre esto, que mira, no es malo a tener una casa linda. El problema es que se enfocaron más en sus casas que en lo que realmente era importante, que era la casa del Señor, el templo. Y por su desobediencia, pues Dios mandó pobreza y mandó el hambre. Y el pueblo se quejó que no podían construir el templo, que eran pobres. Pero Ageo dice que eran pobres porque no estaban construyendo el templo. Dios estaba permitiendo tiempos difíciles y ellos decían, mira, no puedo construir porque soy pobre, no tenemos dinero para comprar los materiales. Y Ageo dice, no, son pobres porque no están construyendo el templo. Y Dios está permitiendo estos detalles, pobreza, de comida y también dinero, porque no están obedeciendo al Señor. Hermanos, en nuestra vida, Dios nos llama a hacer algo y empezamos a dar excusas, y Dios permite cosas pasar en nuestra vida para levantarnos, y a veces pensamos que es por la economía, o es porque lo que está pasando en el mundo, o la excusa más grande ahora es por la pandemia, pero realmente Dios lo está permitiendo en su vida para tú levantarte, o la persona que está en desobediencia a levantarse para hacer lo que realmente es importante. Y a veces no lo vemos. Israel no lo estaba viendo tampoco. No vieron que era Dios permitiendo estos tiempos difíciles. Ellos estaban acusando el tiempo que estaban viviendo, pero Ageo dice, no, tú estás pasando por tiempos difíciles porque ese templo no está construido y Dios lo quiere construido y están en desobediencia. Vamos a entrar en nuestro pasaje esta noche, versículo 5 al versículo 11. Hay 2 puntos que quiero dar para que podamos separar este pasaje, estos versículos. Número 1, vemos en versículos 5 y versículo 6, examinar y ver el resultado. Dios va a examinarle y nosotros vamos a ver el resultado sobre esa examinación del Señor. Después en versículo 7 hasta versículo 11, donde vamos a terminar, vemos que lo que el pueblo de Dios debe hacer.
So, Ageo le da instrucciones en qué ellos deben hacer. So, número 1, examinar y ver el resultado. Y número 2, lo que el pueblo de Dios debe hacer. Número 1, examinar y ver el resultado. Y vamos a mirar versículo 5 y versículo 6. Dice en versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso fue algo común que nosotros vimos la semana pasada. Es la forma que los profetas menores empiezan muchas veces sus profecías, dándoles saber a ellos, dejar saber a ellos que las palabras que van a salir de su boca no son palabras mías como profeta, son palabras de Dios. Y por eso dice, pues así ha dicho, no Ageo, así ha dicho Jehová. Y aún característica de Jehová ahí, Jehová de los ejércitos, que en ese término cuando lo miramos es Jehová Todopoderoso. Como dice en versículo 2 que ya vimos esta misma frase, palabras de Dios para su pueblo. La semana pasada vimos que estas palabras fueron a 2 líderes sobre el pueblo. Ahora nosotros vamos a ver que pues así ha dicho Jehová a los judíos. Mira lo que Dios está diciendo a los judíos por medio de Ageo. La segunda parte del versículo 5, meditar bien sobre vuestros caminos. Lo primero que Dios le dice a esta nación de Israel en desobediencia porque no están construyendo este templo, es algo bien importante para ellos y aún una gran aplicación para nosotros. Primeramente, Dios le dice a ellos, meditar bien sobre vuestros caminos, los caminos de Israel, los caminos de los judíos. Ageo pide que el pueblo le examine su corazón, camino, su vida, su corazón, lo que realmente ellos están haciendo. Mira, meditar bien en su actitud, en sus acciones, en lo que no está haciendo. Vamos a examinarlo a ver si nosotros realmente estamos bien. Meditar bien sobre vuestros caminos, nuestra vida. Ageo quiere que ellos vean lo que está pasando en la vida de ellos en este momento. Ageo quiere que ellos vean la dirección que la vida de ellos van. Y ver si ellos están contentos con esta dirección. Judíos, ustedes están contentos en la dirección, en la vida que están viviendo en este momento. Están contentos en su desobediencia al Señor. Dios dijo, construye el templo. ¿Tú estás contento porque no lo estás haciendo? Esto que Ageo está diciendo. Ellos están contentos de parar de construir el templo. Obviamente con sus excusas, pues quizás ellos están diciendo, pues, a mí no me importa, yo estoy feliz en mi casa, estoy feliz en lo que está pasando, pues ahí me quedo. Ellos están contentos en dejando el templo en la manera que se ve. Dios usó la palabra desierta para dejarnos saber, porque no podemos estar ahí, ¿verdad? Muchas veces la Biblia nos da palabras para que podamos poner nuestros pies en ese lugar y dice desierta. Cuando nosotros, tú y yo, vemos el templo ahora desierta, estamos viendo un templo sin construir, abandonado y parece como un desierto. Hermanos, cuando vemos esa palabra, meditar sobre vuestros caminos. Tú estás contento, estoy hablando contigo, cada persona presente esta noche. Vamos a sacar una aplicación de esta frase. Tú estás contento en la dirección que tu vida va en este momento. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, dónde yo estoy hoy, qué trabajo tengo, qué estoy haciendo para el Señor, y Dios te dice a ti, tú estás contento en el camino que tú estás en este momento. Tú estás contento en su vida espiritual, en su vida con el Señor. Tú estás contento en la manera que tú estás sirviendo al Señor.
Es una pregunta que tú tienes que examinar, o como Ageo dice, meditar bien sobre vuestros caminos, a ver si lo que Dios me está pidiendo a mí hacer, y cada persona quizás tiene algo específico que quizás Dios te está pidiendo hacer y nosotros estamos dando excusas, y ahora Dios dice, ¿tú estás contento con ese camino? Ojalá que tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, en el centro de la voluntad del Señor. Ahí es donde estamos perfectos y estamos bien. Y cuando meditamos estamos diciendo, sí, Señor, yo estoy donde tú me quieres, porque yo sé que yo estoy en el centro de la voluntad del Señor. Pero quizás no está en el centro de la voluntad del Señor. Y quizás son como Israel. Tú sabes lo que Dios quiere para ti. Y puede ser algo en estos años, este año o más allá. Pero no vamos a ser como los israelitas, sino vamos quizás a dejar las excusas y vamos a obedecer al Señor por no dejar Dios tener que hacer algo en nuestra vida para levantarnos, como hizo con los judíos. Y nosotros pasar por tiempos difíciles solamente porque yo no quería obedecer al Señor. Ahora, versículo 5 o versículo 6, vemos 5 ejemplos del resultado de su corazón. Ageo dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Ahora Dios le demuestra a ellos 5 ejemplos de realmente lo que Él ve del camino de ellos. Vamos a verlo. Dice así: sembráis mucho y recogéis poco. Dios está examinando a ellos y está diciendo a ellos, mira, ustedes están sembrando mucho, pero están recogiendo poco. ¿Cómo va a ser? Ellos tenían tiempos difíciles en las finanzas porque tenían sus prioridades mal. Y la bendición de Dios no estaba en sus bolsillos, en sus finanzas. Ellos gastaban su dinero en quizás la finca o las cosas que necesitaban, y los beneficios que ellos recibían, el resultado no era mucho. Y Dios dice, mira, estás sembrando mucho, pero no estás recogiendo nada o poco. Ellos ganaban el dinero, pero gastaban el dinero en cosas que no producían fruto. Gastaban mucho, pero lo que recibían, porque estaban gastando el dinero, no había mucho fruto. Y aún cuando hablamos de vegetales y la finca, pues Dios no estaba permitiendo que llegara el fruto. Y vamos a ver unos minutos. Ellos sembraban y Dios paraba el fruto para que ellos vean y se levanten y dicen, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo no estoy recibiendo ese fruto? Ellos pensaban que era la economía, o ellos pensaban que era la lluvia, o daban su excusa, pues estamos sembrando, no hay fruto que está llegando, pero es porque esto y esto está pasando. No quería ver lo que realmente estaba pasando, es que Dios no estaba permitiendo el fruto porque el templo estaba en desierta. No estaban preocupados en lo que Dios quería. Hermanos, muchas veces nuestras prioridades están mal. No está donde debe estar. Y pasamos por tiempos difíciles en las finanzas porque usamos el dinero que Dios nos da a nosotros para ser buen mayordomos y no lo usamos bien. Y muchos pasan por tiempos difíciles porque aún el dinero, están robando de Dios en su diezmo. Y no ven la bendición de Dios en su vida, no ven la provisión de Dios porque no están dando lo que es de Dios ya. Ageo da otros ejemplos. Coméis y no os saciáis. Qué bendición sería eso, ¿verdad? Para mí, por lo menos. Comer y no llenarme, y yo puedo seguir comiendo, pero para ellos era algo no positivo.
Comían y no se llenaban ellos. No era satisfecho de la comida que tenían. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Ahí estaba pensando sobre el frío que está pasando en los Estados Unidos y la casa de Vanessa. El frío que está pasando en esos lugares. ¿Verdad, Vanessa? Y a veces los que vivían fuera, lo pasaban por el invierno frío y la nieve, pues nosotros nos vestimos y ponemos más ropa. Los niños cuando eran chiquitos, yo les vestía a ellos y solamente veía los ojos de ellos. Ellos tenían unos coats, ¿verdad? Que le cubría el cuerpo completo, la gorra y solamente quedaba los ojos y había un gran frío. Pero imagínate vistiéndote y más ropa y todavía no se calentan. Más Ageo dice, y el trabajo a jornar, esa palabra significa el salario, el trabajo diario, recibe su jornar en saco roto. Imagínate tú recibiendo dinero y lo pones en una bolsa y debajo de la bolsa a un boquete. A veces pensamos que eso está pasando con el dinero de nosotros, ¿verdad? Ganamos dinero y el gobierno se la lleva y quita y los precios suben y parece que hay un boquete debajo de saco. Esos son ejemplos que Dios está usando. Recuerda que dijo primero meditar bien sobre vuestros caminos y ahora nos da ejemplos de lo que realmente estaba pasando con ellos. Pero ellos todavía, entre todo eso, hermanos, entre estos 5 ejemplos que estaba pasando a ellos, todavía no estaban preocupados de lo más importante que era ese templo. No había cosecha, tenía hambre, tenía sed, eran pobres. Nosotros a veces perdemos las bendiciones de Dios porque nuestras prioridades no están bien como era para ellos. Número 2, vamos a entrar en esta segunda parte, lo que el pueblo de Dios debe hacer. Vimos versículos 5 y 6, esta examinación. Ahora vemos esta acción. ¿Qué quiere Dios que ellos hagan? Vamos a ver lo que dice Ageo, o lo que dice el Señor. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está empezando ahora otra oración, o otra frase, otra parte de esta profecía, de podemos decir, sermón, exhortación. Y empieza otra vez, antes de Dios decirle a ellos qué tiene que hacer, empieza diciendo, como dijo los versículos anteriores, en versículo 5, en versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, son palabras de Jehová. Meditar sobre vuestros caminos. Wow, eso como déjà vu. Algo que ya yo vi. En versículo 5 es exactamente, yo pensaba que yo escribía el versículo doble y fui para atrás y es verdad, está escrito 2 veces. Y si el Señor dice algo 2 veces, significa que es algo importante. So Dios dice otra vez, meditar sobre vuestros caminos. Lo repite 2 veces. Dios quiere que su pueblo considere, pensar sobre este camino o conducta de ellos. Es la manera que ellos tienen que conocer para que vean que ellos tienen que construir este templo. Dios dice pensar o piense muy bien lo que están haciendo. Recuerda cuando eran chiquitos y sus padres dicen, piensa muy bien lo que están haciendo ahora mismo para que tú veas. Por lo menos a mí me decían eso. Yo hacía cosas y mamá decía, mira lo que está haciendo. Piensa muy bien, piensa bien lo que tú estás haciendo ahora. Más piensa bien lo que tú vas a hacer en los próximos minutos. Porque es lo que viene para ti es una pela, la chancleta. Versículo 5, Dios dice, añade una palabra que no está en versículo 7. Quiero que vea eso. En versículo 5 dice, meditar bien sobre vuestros caminos.
Versículo 7 dice, meditar sobre vuestro camino. Yo noté que había una palabra ahí que no era esa frase, no igual, solamente bien en versículo 5. En versículo 7 no tenía esa palabra. Quizás había un poquito más énfasis en versículo 5, pero significa lo mismo. Ahora, vamos a ver lo que Dios está pidiendo a ellos. Versículo 8. Subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Dios le manda a su pueblo hacer tres cosas: subir, traer y trabajar. Dios le manda a trabajar, que es a buscar más madera para empezar este templo. Pero ¿por qué tenía que buscar madera? Si ya todo tenía todo preparado años atrás, ¿por qué Dios le estaba mandando a ellos, a los montes, a buscar más madera? Pues, ¿qué hicieron? Ellos usaron la madera que era de templo, lo usaron para sus casas, ahora no había madera. Ahora versículo 8 le dice a ellos, lo tenían, pero ahora tienen que trabajar, subir al monte, traer más madera, porque usaron la madera que habían aquí ya para sus casas, y la acción reedificar la casa, está hablando de la casa de Dios, el templo. La segunda parte en versículo 8, Dios dice, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Está confirmando que esta frase, versículo 8, aunque versículo 7 dice que Dios estaba hablando, termina otra vez en versículo 8 esta oración, esta frase diciendo, ha dicho Jehová. Dios le da una promesa a su pueblo que Él va a poner en ella su voluntad. Cuando vemos lo que realmente quiere significar eso para esos judíos, en otras palabras, me complaceré en ello. Me complaceré en lo que están haciendo. Le agrada a Dios que ellos van a hacer esas tres acciones: subir, traer y trabajar. Eso le agradaba a Dios porque Él sabía que ellos ahora estaban obedeciendo, y dice, será glorificado Dios por lo que ellos estaban haciendo, por las obras, sirviendo al Señor. Sabemos que en el futuro ellos, creo que eran 4 años de cuando Ageo le dio esta exhortación, ellos se motivaron, obedecieron al Señor, tomaron 4 años a construir este templo, y le agradaba al Señor. Versículo 9. Buscáis mucho y hallaréis poco. Está sonando igual que los versículos anteriores, ¿verdad? Y encerraréis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Su pueblo otra vez sembró mucho y pensaron que iban a tener una buena cosecha, pero solo poco cosecharon. Recuerda, ellos mandaron a ellos a estas 3 acciones, pero a este momento no estaban obedecieron más adelante. Pero aun cuando le mandó este versículo 8, a hacer estas 3 cosas, subir, traer, trabajar, todavía no obedecieron. Por eso vemos aquí en versículo 9, otra vez estas cosas que no estaban pasando. Ellos trataron de tener éxito en la economía, pero Dios no la permitió. Dios dice que cuando trajeron los pocos frutos para la casa, Dios sopló y dañó todo que ellos tenían. Hermanos, a veces para el Señor tener nuestra atención, para que veamos que estamos en desobediencia, Él permite cosas pasar para abrir nuestros ojos, y ya estamos viendo todos estos detalles para ellos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros
corre a su propia casa. Dios no permitió que ellos tengan éxito por no construir el templo. Ellos corren más a su propia casa para adornar su casa, pero no están corriendo al templo. Versículo 10. Por eso, vemos las tres acciones. No querían obedecer en este momento. Ahora Dios está diciendo, versículo 10, algo que está permitiendo. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Esto es algo que ya estaba pasando. Dios paró la lluvia para que no puede crecer en la finca la comida, los frutos, vegetales y fruta. Y dice, la tierra detuvo sus frutos. Está explicando por qué esto está pasando. Y dice, por eso yo hice lo siguiente. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia. Vemos este castigo del Señor sobre la desobediencia de su pueblo. No llovió, la tierra no produjo frutos, eso causó hambre, eso causó pobreza. Y cuando no obedecemos a Dios, Él para las bendiciones. A veces llegamos a lo profundo y después damos cuenta. Ellos están llegando a lo profundo. Se está dando cuenta ahora que, hey, yo creo que es tiempo para nosotros empezar a construir este templo. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Por si acaso quedó algo en esa lista, sobre todo trabajo de manos. Con Dios no se juega. Si nosotros desobedecemos al Señor, pues vemos con ello lo que Dios permitió, lo que Dios hizo, porque estaban en desobediencia. Y Dios dice que Él mismo llamó la sequía sobre la tierra. No era algo de en ese tiempo, esos meses, pues no llueve. No, Dios llamó, dice, llamé la sequía. Dios lo hizo. Ellos dejaron el templo en desierta, vacío, inhabitado, y ahora Dios va a hacer lo mismo a ellos. Ok, si no quieren arreglar el templo, ve cómo se ve el templo, desierta. Ahora eso va a pasar a ustedes. En sus fincas va a ser desierta y no va a quedar nada. Exactamente lo que tú estás permitiendo a mi templo, yo voy a permitir que pase en sus vidas. Dios menciona sobre los hombres y sobre las bestias. Eso significa que muchas personas van a morir por este castigo, enfermedades que va a ocurrir. Las bestias que van a morir por el hambre, sobre todo lo que la tierra produce. Dice sobre todo trabajo de manos. El pueblo en este momento, ellos pensaban que esto fue un ataque de Satanás. Esto tiene que ser Satanás que está atacándonos a nosotros y permitiendo no lluvia y permitiendo todo no crecer y el fruto. Y esto tiene que ser Satanás. A veces nosotros decimos lo mismo. Estos ataques, lo que está pasando en mi vida es Satanás. Y ellos oran a Dios para que le libre. Ellos oraban a Dios para, quizás Dios por lo menos ayúdanos para que los frutos empiecen, pero todavía se olvidaron del templo. Pero no era Satanás. Dice, Dios llamó la sequía. Dios estaba permitiendo estas cosas pasar. El problema no fue Satanás.
El problema fue sus prioridades que ellos tenían que no estaban haciendo bien. Dios permite cosas pasar para abrir nuestros ojos. Hermanos, hay muchas lecciones en este libro de Ageo. Dios no bendice cuando ponemos su casa primero, o cuando no ponemos su casa primero. Dios nos bendice. Dios bendice a nosotros cuando ponemos a su casa primero. ¿Tú quieres bendiciones? Pon la casa de Dios primero. Si Israel quería bendiciones, pues ellos tenían que poner la casa de Dios primero y construir el templo, pero como no ponieron la casa primero, las cosas no caían bien en su vida. Quizás eso pasa a nosotros también. Bueno, no damos atención y no ponemos la casa de Dios primero. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios. Pero si no estamos cuidados, más en el mundo que nosotros vivimos, podemos poner otras cosas antes de lo que es más importante. Lo más importante para nosotros es la casa de Dios, es sirviendo al Señor. Lo más importante para Israel fue la casa de Dios, el templo de Dios. Y igual que ellos, las cosas que estaban pasando le quitaron el enfoque de lo más importante. A veces pasa a nosotros también. En todo lo que está pasando en el mundo, a veces nos quita nuestros ojos de lo que realmente es más importante, que es la casa del Señor. Nosotros estamos viendo en muchas iglesias la asistencia bajar en la pandemia, de no llegar, desanimarse. Y tenemos que poner la casa de Dios primero. Y recibimos bendiciones del Señor. Y tenemos que estar cuidado de no usar lo que está pasando para dar excusas, para no hacer lo más importante. Eso pasaba en la pandemia, ahora no pasa tanto, quizás está pasando. No puedo ir a la iglesia por la pandemia. La pandemia no me permite ir a la iglesia, pero la pandemia le permitió ir al supermercado, a las citas, otros lugares donde no había problema para ellos ir. Pero para la iglesia no, la pandemia no permite yo. Y buscan excusas de las cosas que están pasando en el mundo y no ponen lo más importante, que es el Señor en nuestras vidas. Hermanos, agradando a Dios debe ser número uno en nuestra vida. ¿Dónde queda Dios en tu vida esta noche? Nosotros examinamos lo que, como Ageo le preguntaba a los judíos para examinarse, a ver si ellos estaban contentos en el camino que estaba yendo y haciendo. ¿Dónde queda Dios en su vida? ¿Dios es importante en su vida? ¿Dios es primero en su vida? ¿Cómo están sus prioridades? ¿La casa de Dios es importante para ti? Son preguntas que nosotros sacamos cuando empezamos a leer y estudiar esta historia y tratar de aplicarla a nuestra vida. Igual que Dios estaba haciendo la vida de ellos, nosotros lo aplicamos. A ver si yo soy como los judíos. Si yo estoy más atento en mi casa, en mis cosas, que en el templo. Lo dejamos ahí esta noche y seguimos a ver lo más que Dios tiene estos mensajes de Ageo para los judíos. Vamos a estar en pie, vamos a hablar con el Señor un momento. Siempre cuando Dios nos habla, dejamos un momento para nosotros hablar al Señor, y ahí con sus ojos cerrados, hablando con el Señor, Ageo le dijo a la nación de Israel, que realmente fueron palabras de Dios: meditar bien sobre vuestros caminos. Si yo te pregunto esta noche, ¿tú estás contento en el camino
espiritual donde tú te encuentras en este momento. Tú estás contento en el servicio que tú estás haciendo para el Señor. Tú estás contento en la lectura de la Biblia por la mañana, por el día. Tú estás contento de su vida espiritual o su vida de oración. Examinamos, quizás confesamos. Ay, Señor, le decimos: Dios, yo quiero ponerte lo que es realmente más importante en mi vida. Quizás por las situaciones que han pasado en este mundo, mis ojos salieron de lo más importante y puse otras cosas delante de ti. Pero esta noche quiero poner lo más importante otra vez adelante en mi vida, para que yo esté en centro de la voluntad del Señor. Ojalá que nuestras prioridades están bien delante del Señor. Ojalá que la casa de Dios es importante para ti. Nosotros estar aquí presente cada vez que la puerta está abierta, que podemos estar presente en la casa del Señor, si permite, por nuestra salud. Señor, gracias por esta parte pequeña de nuestro estudio de los judíos y de profeta Ageo, y estos mensajes, exhortación que tú estás dando a Israel para que ellos abren sus ojos, para que vean lo más importante que es para ellos el templo. Señor, un momento de nosotros examinarnos también, a ver qué es lo más importante en mi vida en este momento. ¿Ese templo es Dios? ¿Es sirviéndote a ti? ¿O es otra cosa que no tiene significado eterno, pero es lo que yo estoy poniendo todo mi tiempo en este momento? Que podemos conocer que tenemos que poner a Dios primero en todo, y cuando ponemos a Dios primero, recibimos bendiciones del Señor. Que podemos meditar en estos pensamientos durante la semana y Señor, que podemos seguir aprendiendo y mirando el profeta Ageo y estos mensajes y ver lo que realmente estaba pasando en Israel, y que podemos sacar esas aplicaciones para nuestra vida. No solamente disfrutar la historia, pero que podemos examinarnos también a nosotros mismos para ver si yo estoy bien contigo también. Señor, gracias por estos versículos. Gracias por las aplicaciones que hicimos a nuestra vida. Y Señor, que tú sigues obrando en nosotros cada momento, cada día. Señor, gracias por los hermanos que han llegado para escuchar tu palabra. Te pido que tú nos lleves bien a nuestro hogar y que podamos regresar otra vez el domingo para disfrutar más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor la bendiga a todos.